Gracias, Cira, primero por la invitación y por la organización de este evento y gracias también a todo el equipo de PUF, porque veo allí a Amparo, por acompañarme en este proceso, ¿no? Hasta la publicación del libro es en castellano. Gracias a Juan y Javier por aceptar estar aquí hoy y dialogar un poco conmigo y gracias a todas y a todos por acudir a este evento. Yo solo quería presentar de manera muy breve un poco las líneas generales de mi libro, en el que he intentado llevar a cabo una nueva interpretación, ¿no?, del llamado segundo franquismo, centrándome en el campo político central de esta época, que es la política económica planificadora y desarrollista. Y quería con esto, por un lado, explicar un poco la larga duración de este régimen y mostrar al mismo tiempo que ese proyecto de relegitimar la dictadura a través del éxito económico también sentó las bases de su erosión. No solo, pero también contribuyó a la erosión de este régimen. Luego hay un personaje que aparece en casi todas las páginas de este libro, que es el famoso Laureano López Rodó, comisario de Planificación y Desarrollo en los años 60 y 70, y uno de los políticos franquistas más poderosos de esta época. No obstante, no se trata de una biografía, es decir, no pretendo explicar el personaje histórico de Laureano López Rodó, sino más bien le sigo a él y a su carrera académica primero y luego política para obtener una nueva perspectiva y para explicar eso, las raíces, ¿no?, del desarrollismo franquista y la relegitimación del régimen como dictadura desarrollista a partir de los años 50. Y además esta perspectiva me ha permitido adentrarme un poco en las entrañas, ¿no?, de la dictadura y entender un poco mejor cómo funciona la élite dictatorial del franquismo y cómo funciona el régimen, de hecho, a partir de los años 50. En primer lugar, considero este libro como una aportación a la investigación de la historia del desarrollismo y de la modernización, entre comillas, en el siglo XX. Es decir, uno de los objetivos centrales y también el punto de partida de este libro era enmarcar a España en el campo de investigación que se ha ocupado de la euforia global por el crecimiento económico, por el desarrollo y la planificación después de la Segunda Guerra Mundial a escala global. Em, España es un caso particularmente interesante porque es un país europeo, ¿no? Y todos estos estudios se ocupan, por un lado, de los países del llamado tercer mundo y sus intentos de modernizar las respectivas sociedades, o de las dictaduras en su mayoría militares en Asia, en África, en Latinoamérica en los años 60 y 70. Mi libro no es un libro, una historia económica en el sentido clásico, es decir, por supuesto, analizo los conceptos teóricos y la praxis concreta de la política económica franquista, los modelos en los que se inspiraron, etcétera, pero a mí me interesa sobre todo la puesta en escena política de la planificación franquista para estabilizar la dictadura y para generar legitimidad tanto hacia adentro, hacia la propia población española, como hacia afuera. Además, mi estudio lo entiendo también como una aportación al debate en la historiografía, pero también en sociología, sobre la relación entre política y ciencia. Es decir, em, a mí me interesa mucho cómo los planificadores españoles trataron de generar legitimidad recurriendo a este recurso, la ciencia, y cómo se llevó a cabo en España el proceso de la llamada cientificación, ¿no?, de la política, en este caso la política económica, mediante la inserción de expertos, en este caso son expertos económicos, en los procesos de decisión políticos que son tan importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y por último, quería cuestionar un poco la tesis de la inexistencia de una opinión pública o una esfera pública en sistemas autoritarios como el franquismo, y para ello me he inspirado sobre todo en los estudios sobre la esfera pública en la RDA o en las dictaduras comunistas de Europa del Este. Y de hecho en mi libro, y eso es más bien la segunda parte, que trata de los debates en torno al desarrollismo y a la planificación económica franquista,
que tanto la prensa, después de la famosa ley de prensa de 1966, como las Cortes, a partir sobre todo de la incorporación de los llamados procuradores familiares, se convirtieron en foros de debate político en los que se cuestionaba o criticaba abiertamente las políticas del régimen. Y en este caso, en este contexto, argumento un poco que la política desarrollista franquista actuó un poco como máquina de politización, ¿no? Porque a través de esta política que se podía debatir públicamente, se criticaba la actuación de los diferentes gobiernos franquistas o hasta el sistema dictatorial mismo. Aparte de todo esto, mi objetivo también era cuestionar o deconstruir algunos de los mitos o de las narrativas que todavía dominan en la historiografía sobre el llamado segundo franquismo. Esto es especialmente cierto en el caso de los famosos tecnócratas del Opus Dei, que conocemos todos porque aparecen en todos los manuales sobre el franquismo, y también con esta narrativa sobre la política económica franquista que divide un poco la historia del régimen en dos periodos, ¿no? Uno de supuesta autarquía y otro de supuesta liberalización que fue introducida un poco, estoy exagerando un poco, pero de la noche a la mañana por estos mismos tecnócratas del Opus Dei. Y en este contexto criticaría también términos como, para describir a esta gente como Laureano López Rodó, como por ejemplo han sido descritos como tradicionalistas, y yo creo que un examen cuidadoso de los fundamentos de ese desarrollismo franquista demuestra que las ideas de este comisario de Plan de Desarrollo fueron decididamente internacionales y no tenían nada que ver con el tradicionalismo español. Y por otro lado, creo poder demostrar en mi libro que Laureano López Rodó abrazó la modernidad técnico-industrial para relegitimar a este sistema dictatorial. En tercer lugar, también me gustaría desmontar un poco el mito del movimiento o de la falange como opositora a las reformas económicas en los años 50, porque yo puedo demostrar que fue precisamente la organización sindical que empezó ya en la segunda mitad de los años 50 desarrollando, elaborando programas económicos en colaboración con algunos de los economistas más famosos de la época, y que, por ejemplo, fue también la organización sindical que ya en este momento empezó a abogar por una apertura del país, por ejemplo, a la inversión extranjera. Y finalmente, también me gustaría desmontar un poco la autorrepresentación de los franquistas, como López Rodó, por ejemplo, como reformistas o aperturistas, ¿no? Es una presentación que ellos mismos han desarrollado, sobre todo en sus memorias, en sus escritos, las famosas memorias de López Rodó, que se citan muy a menudo y que hasta hoy en día también encontramos en la historiografía sobre el franquismo, sobre el franquismo, y a mí también me gustaría desmontar un poco esta autorrepresentación y enseñar que son estrategias retóricas, ¿no?, de esta gente para asegurar su supervivencia política también después del derrumbe del régimen franquista. Eso es todo, y ahora dejo hablar a Juan y a Javier. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ana Caterina. Quien quiera comenzar, Juan o Javier. Bueno, vale, pues empiezo yo. Bueno, Caterina, solo decirte, bueno, a ti y a las personas que nos escuchan que no conozcan tu libro, que como ha comentado la profesora Vox, es un libro importante, es un libro que recoge un tema que obviamente es conocido porque pues, ha habido estudios ya desde hace bastantes años que de manera seguramente parcial y mucho más tangencial han tratado estos temas, pero lo relevante de tu libro es la coherencia con la que desarrollas todo el proceso, ¿no? Y todas las pues bueno, las vertientes y ramificaciones, ¿no?, que tiene este proceso y cómo lo documentas, además, con algunas fuentes conocidas, pero con tantas otras que son novedosas y bueno, y
como has comentado ahora, también algunas interpretaciones, vamos a decir, fuertes, ¿no? Sobre su relevancia y su carácter transnacional, o bueno, algunas que has comentado y que querría recoger en mi comentario, ¿no? Voy a sacar, no sé, 5 sistemas de tu libro que tienen algo, como he comentado antes, de pregunta, ¿no? De dudas. Quizás querría cuestionar, tampoco mucho porque estoy muy de acuerdo contigo. Entonces no lo he intentado, que conste, y buscar algún punto así muy de desacuerdo, pero bueno, hay cosas que quizás las podríamos comentar porque no las veo tan claras y las voy a sacar aquí. La primera es el tema importante del libro, es la idea de los años 50 como una década bisagra, ¿no? Y una década que no rompe la dictadura en dos, entre una dictadura reaccionaria, autárquica y una dictadura de desarrollo, dictadura modernizante y esta idea de que el año 56-57 marca esta cesura, ¿no? En la historia del franquismo, que la marca en cierta parte, obvio, pero que no hay, que hay elementos de continuidad importantes, ¿no? También la idea de que no solo los tecnócratas fueron los artífices de la modernización de la dictadura, sino que había proyectos anteriores que venían del mundo falangista, que venían del mundo católico, no del Opus, también de los propagandistas, bueno, que veían la necesidad de cambiar algunas cosas de la dictadura, sobre todo cuando la situación económica, a partir de, sobre todo en el año 56, empiece a ser crítica, pero que ya desde los años 40, creo que citas unos artículos de Enrique Fuentes Quintana y de Juan Velarde en Arriba, ¿no? Donde ya a principios de los 50 hacen propuestas con propuestas de reforma económica, ¿no? Pero yo no sé si tengo tan claro que las diferencias entre falangistas y los tecnócratas, así simplificando, sean solo una competición por el poder, ¿no? Y tú quizás lo estoy exagerando, pero crees que estas acusaciones falangistas hacia los tecnócratas del Opus son bastante retóricas y que, bueno, que forman parte, y lo son obviamente, de una rivalidad, de una competencia y de una lucha por todo el poder o por la mayor parcela del poder posible, ¿no? Siendo esto cierto, bueno, aquí hay gente como Ismael que ha hablado de dos culturas políticas, dos modelos de Estado. Y bueno, esto es una cosa que todavía se discute y yo creo que es indiscutible que esa rivalidad en ningún momento comprometió la colaboración con la dictadura, ¿no? Pero sí que quería que comentaras algo más sobre, bueno, si hay, no te voy a decir un modelo de partido y un modelo de Estado, porque los falangistas ya sabían que el Estado era muy importante, pero bueno, estamos en la encrucijada del proyecto fracasado de Arrese y hablas de, pues creo que citas alguna cosa de correspondencia a la Moda Espinosa y de estas críticas falangistas, donde sí que se refleja esa cultura política de dar al movimiento, al partido, al Consejo Nacional, esa importancia en varios aspectos, de la sucesión, pero que van más allá de la conformación del Estado y que por mucho que estén de acuerdo en las reformas necesarias que hay que hacer en lo económico, pues bueno, van más allá. Entonces, no sé si ese énfasis en lo político de los falangistas y en lo apolítico de los tecnócratas se queda solo en un juego de ajedrez dentro de la competición por el poder o forma parte de algo que realmente es más profundo y que viene de culturas políticas anteriores, ¿no? Creo que en ese sentido la importancia de la crisis del 56 es enorme y creo que, no sé, Carrero Blanco habla del año catastrófico, ¿no? Las heladas del invierno, las naranjas, la exportación de naranjas comprometida con lo que suponía de las divisas, es que eso yo creo que pone a todos de acuerdo, ¿no? Y lo señalas como algo con momento
de encrucijada clave. Es decir, el régimen puede quebrar y si se quiebra económicamente, pues se quiebra todo lo demás. Y eso está claro. Imagino que eso es algo importante para convencer a Franco, ¿no? Si ves que me leí tu libro, lo he repasado ahora un poco, pero hablas de la resistencia de Franco. Esto se ha hablado mucho de que, bueno, claro, esta nueva doctrina económica, pues hombre, chocaba con las veleidades de economista de Franco, que eran bastante distintas, pero bueno, supo dejarse convencer y después hacer suyo con gran entusiasmo pues el nuevo mensaje, ¿no? Y la buena nueva del mercado, ¿no? Pero bueno, creo que el 56 no es solo clave por el tema de la situación crítica económica, los intentos de Falange, de Girón, de llevar a cabo políticas sociales a base de subidas de salarios que llevan a una inflación incontenible y absolutamente incontrolable y que obviamente no son políticas económicas que puedan funcionar a medio plazo. Creo que también el tema de la polémica cultural de los años 50, que ya no es tu tema, pero sí que me gustaría en lo que también en el tema que te voy a sacar ahora, cierta reflexión sobre qué importancia pudo tener la crisis política del 56 y relegar a esta gente que había apostado por la política, también aperturistas, obviamente Ruy Jiménez y su equipo, y cómo, bueno, esa polémica cultural acaba siendo cortada y apostando por algo que es muy diferente. Y esto entra un poco en contradicción con lo de la libertad de prensa que quería comentártelo, porque evidentemente esto va a llevar a cierto cierre de ese pluralismo dentro del régimen que ha habido en el año 50, de debate sobre qué es y qué quiere ser el régimen, y lo que va a haber en los años 60 va a ser sobre todo mucha propaganda, muchos años de paz, muchas campañas del Ministerio de Información y Turismo. Yo creo que un poco relativiza esa idea, pero bueno, lo voy a retomar. ¿Qué perfil ideológico y técnico tenían los tecnócratas? Sabemos que esta gente viene de esa polémica, vienen del CSIC, Laureano López Rodó y del grupo, han sido aupados por este grupo de los tradicionalistas, Menéndez Pelayanos, Vigón y compañía, han surgido de ahí. Luego son muy diferentes, sabemos que ahí va a haber vías muertas, los Calvos Herer y que siguen apostando por lo cultural, pero López Rodó viene de ahí. En tu libro le das muy poca importancia a que sean del Opus. Yo no lo tengo tan claro. Creo que también hay una cultura importante, hay una apuesta que viene cultural por lo técnico, por lo tecnocrático, que viene del catolicismo. Es verdad que también está en el fascismo. El fascismo también ha sido muy tecnocrático, el nazismo, lo ha sido el fascismo, tú lo sacas. Pero la Asociación Católica de Propagandistas esto lo pierde un poco el ritmo y sin embargo a través de iniciativas como IES, etcétera, el Opus sabemos que premia mucho el trabajo, la santificación del trabajo y todo esto y tú lo das con, bueno, los falangistas acusaban mucho a los del Opus de ser católicos, pero sabemos que el Opus luego no actúa como tal, da libertad a sus miembros, sí, pero en este apoliticismo, en esta política, creo que tú lo dices también, la política del apoliticismo o la ideología de la no ideología, como decía entonces Elías Díaz, pues bueno, hay una utopía reaccionaria que tú la sacas muy bien, la de una modernidad autoritaria donde los derechos humanos dejan paso al bienestar y a la buena administración, ¿no? Pero en esta política de lo político, el perfil Opus queda muy desdibujado en tu trabajo, quizás con razón, porque Alfonso Botti decía que parte del secreto de estos era precisamente, primero, que no dependían de Roma y segundo, que tenían un perfil político muy poco marcado, aunque eran muy reaccionarios. Pero bueno, yo creo que también hay la llegada de los vientos de cambio del Vaticano II, justo están empezando ahora, va en muy poco tiempo Juan XXIII, esta gente queda totalmente fuera de eso. Y precisamente sabemos que del mundo católico del ayornamiento, donde hay muchos acenepistas, vuelvo a traer Jiménez y compañía, va a llegar un vector de deslegitimación muy importante al franquismo. Y esta vía va a ser lo contrario. Quizás me gustaría que comentaras algo sobre esto, porque eso sí que lo he echado un poco a faltar en tu trabajo.
Lo que no he hecho a faltar en tu trabajo, porque queda maravillosamente reflejado, es la importancia que tiene la intervención internacional, bueno, pues la incorporación a la OECD, al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, todo el sistema de Bretton Woods y los hombres de negro que consiguen, pues bueno, apoyar pues estos impulsos que quizás había desde dentro de reforma, pero que obviamente tú sitúas en un contexto internacional de muchos otros lugares del mundo que están en la misma situación con las ayudas económicas y bueno, hablas de todos los modelos, de Forsthoff en Alemania, del salazarismo portugués, del modelo francés. Yo creo que esto se había estudiado y tal, pero tú lo sistematizas de una manera que yo creo que nunca se había hecho antes. No sé si todo venía de fuera, como Fabián Estapé, que dice, bueno, nosotros solo copiamos a los franceses, quizás era una manera un poco también de desligarse de la propia responsabilidad en la dictadura. Pero bueno, es obvio, yo creo que ese elemento es fundamental. No sé si luego los demás, algunos de los presentes, lo corroboran. Quizás hay alguien que no lo tiene tan claro y cree que no. Yo creo que es fundamental y por mucho que esas reflexiones estuvieran dentro, la intervención internacional en eso es importante. El protagonismo de López Rodó, me llama la atención que digas, no, me llama la atención, sé que no es una biografía, pero claro, cuando no es una biografía y López Rodó aparece tanto, me gustaría que me comentaras, ¿López Rodó es tan importante en todo esto? En tu libro sale bastante gigante, joder, con sus viajes a Estados Unidos, dándose de tú con Rostov y bueno, sus memorias son muy tramposas, lo sabemos, pero en tu libro sabemos que mucha gente ahí, está Joan Sardá, está Fabián Estapé, están muchos otros economistas que sabemos que son muy importantes, la gente de mi facultad, entonces de ciencias políticas y económicas, esas nuevas generaciones que han salido de ahí, pero sale muy agigantado, al principio por lo menos, en la parte del plan de estabilización López Rodó, y bueno, era solo él, su reforma administrativa, que sí que está Gascón Marín y hay otros, o es más una cosa de equipo. ¿Cómo, si puedes hacer un breve comentario? Para acabar ya, el tema de la propaganda, bueno, yo lo he trabajado algo. Sí, hasta cierto punto sí. ¿Hay opinión pública en los regímenes comunistas y en el franquismo? Bueno, hasta cierto punto sí. No es todo críticas la tesis de Rey Cruáñez de alienación y adhesión. Sí, no es una cosa de blancos y negros, pero el pluralismo interno del régimen es muy limitado, ¿no? Esto lo estudió Lisa Chulia para el caso español y claro que hay una apertura en los años 60, la ley de prensa e imprenta marca una apertura que duda cabe, además colabora mucho con López Rodó, esto lo señalas muy bien en tu libro, Fraga, en este sentido acompaña muy bien con las campañas de los 25 años de paz y todo ese lenguaje de desarrollo, de dictadura desarrollista. Pero bueno, yo no tengo tan claro. En realidad la diversidad es la que nace de otras críticas, que es la de los jóvenes economistas que citas al final en tu libro, de los García Delgado, de los Tomames, de los Rosón Bravella, de Luis Ángel Rojo. Estos se escriben en Triunfo y en otra prensa, Cuadernos para el Diálogo, de donde escribe García Delgado. Que son toleradas, pero con continua censura, secuestros, etc. Y entonces, bueno, un pluralismo un poco a la Linz, algo hay, pero no, yo no estoy tan de acuerdo con que fuera algo, por supuesto, nada, no es equiparable a una opinión pública en un régimen liberal. Y con esto, la última reflexión que te haces tú, que ya te la haces y la dejas un poco sin contestar, pero bueno, a ver si lo puedes hacer un poco ahora. ¿Fue mérito del franquismo? ¿Supo hacerlo muy bien? ¿O fue un reflejo de los años de milagro, de oro, del capitalismo europeo que arrastran a España y que, bueno, franquismo quisiera o no, si quería sobrevivir lo tenía que hacer? ¿O hay un Sonderweg, hay una vía a la modernidad española diferenciada?
la tesis esta de la revolución pasiva, por decirlo a la Gramsci, que han sacado algunos autores, ¿esto ha marcado el desarrollo español hasta hoy de alguna manera o fue igual de lo que pasó en Italia y que denunciaba Pasolini y otros autores y en el fondo la modernización española se hubiera llevado igual? ¿O no? ¿O hay características propias de este proceso hecho bajo una dictadura? Ese es un interrogante que dejas abierto porque es difícil contestar, ¿no? Pero bueno, me parece interesante hacernos esta pregunta así para terminar. Gracias por escucharme. Buenas tardes, intervengo yo a continuación y la verdad es que me alegro porque ha sido tan exhaustivo y tan prolijo Javier, que si yo siguiera su estela, creo que Ana Catarina no tendría hasta mañana por la mañana o así tiempo para contestar a todos los interrogantes que has planteado y que además me parecen muy adecuados y en algunos de los cuales yo coincido. Antes de entrar en lo que son mis preguntas, no sé si tanto discrepancias o pedirle más a la autora de este libro, quiero señalar, como ya hice en el prólogo y como hice en una reseña, que me parece un libro excelente y sobre todo me parece excelente porque hace algo extraño en el panorama español, es decir, ha habido muchos estudios sobre políticas públicas de todo tipo durante los años 60, ha habido estudios sobre los planes, la planificación económica, en general llevado a cabo por historiadores económicos que se centran en si esta política pública llegó a buen puerto o no, si la planificación económica tuvo efectos o no tuvo efectos, si, en fin, uno podría ir casi viendo esto está por un lado y luego hay análisis muy buenos, entre ellos los tuyos, Javier, pero otros muchos, sobre la política del periodo desarrollista, ¿no? Pero lo que es novedoso, sobre todo en el libro de Catarina, es que cruza políticas públicas, opciones concretas de desarrollo y la política, ¿no? Y lo que es la legitimación del régimen, los proyectos del régimen para mañana. Eso a mí me parece uno de los grandes valores. Hay un segundo valor que también has señalado tú, que es esta capacidad de trazar elementos transnacionales, no solo genealogías de administrativistas, pensadores políticos que están incidiendo en los grandes protagonistas de la España desarrollista, en las conexiones que existen, las conexiones sincrónicas, no solamente en las genealogías, en las conexiones diacrónicas, eso yo creo que también, francamente, es un gran mérito del libro. Y hay un tercero que es esta idea de ver, aunque esto es una historia hecha desde España, es decir, desde la política española, en las políticas españolas, hay esta idea de integrarlo en un relato más general de lo que ella llama modernidad autoritaria o modernización autoritaria, también quizás, ¿no? Que como ella señala, pues tiene otros muchos ejemplos nacionales. Estos valores y estas aportaciones que hacen de esta obra una obra central me llevan a tres tipos de preguntas o a tres tipos de reflexiones que en parte lo que hacen es retomar cosas que están presentes en el libro, pero que yo creo que quiero que Ana Catarina Hoffmann pues, nos dé más sus claves o aquello que queda fuera del libro. Hay una primera cuestión en la que coincido con Javier. El Opus se nos dice una y otra vez, nos recuerda que López Rodó era miembro del Opus. Y además miembro numerario, si no me equivoco, del Opus, numerario, sí, efectivamente, tenía hecho el voto de castidad y demás, etc. Bueno, y al igual que otros muchos de sus ministros y sus apoyos. Sin embargo, el Opus está en una posición bastante, no se entra mucho en ello. Yo creo que, como ya ha dicho Javier, esto tiene que ver en parte con las formas de actuar de la obra, y en su propia presentación, ¿no? Nosotros no somos una organización política, no constituimos redes, no apoyamos proyectos concretos, somos plurales, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa el papel del Opus a pesar de estas declaraciones públicas en dos sentidos. Es decir, evidentemente no es coincidencia que el grupo de tecnócratas haya una presencia tan fuerte de personajes vinculados a la obra. Y yo creo que ahí tiene que haber, hay elementos para pensar que hay una red de apoyos, no sé si como las que denunciaban a veces los falangistas la gente del movimiento, en su enfrentamiento con ellos, pero en cualquier caso yo creo que sobre eso sería importante que indagaras más. Pero hay también otra dimensión, un par de artículos recientes de una autora estadounidense que es Bethany Moreton, nos señala
que la Universidad de Navarra, desde finales de los 50, comienzos de los 60, va a ser un elemento importante en la red internacional vinculada a la Sociedad Montpellier. La Sociedad Montpellier, como sabemos todos, es una institución en la que se agrupa parte de gente que proviene del ordoliberalismo, pero también lo que podríamos llamar neoliberales, son los heterodoxos del periodo keynesiano, y parece que, según sus análisis, pues la propia Universidad de Navarra va a tener un papel importante en este sentido, en difundir posiciones más liberales que las prevalecientes en la época, o neoliberales o ultraliberales, como las queramos calificar. Y esto es algo que sabemos que se manifiesta, por ejemplo, en varios países de modernización autoritaria, en los debates sobre la reforma fiscal a comienzos de los 60, en los que, en general, la postura de estos grupos más vinculados a la sociedad lo que rechazan es la idea de un papel redistribuidor del Estado y rechazan el aumento de los impuestos. Sabemos que Fuentes Quintana pues va a refugiarse en el Instituto de Estudios Fiscales y desde ahí, a lo largo de los años 60, va a estar defendiendo una reforma integral del sistema fiscal, precisamente en contra de algunos de los tecnócratas y del grupo que está en el poder en esos años. Bueno, esa es una conexión ideológica, doctrinal, que es interesante, ¿no? Pero la segunda también es la de las redes. Yo quería que desde ambas perspectivas pues abundaros un poco más en el papel del Opus, que, como se ha dicho, pues está señalado, pero poco más se dice sobre él. Una segunda cuestión que me resulta importante, un valor del libro, es esta idea del modernismo o la modernización autoritaria. Las comparaciones, no muy desarrolladas desde luego en la obra, que es una obra sobre España, con otros países latinoamericanos y otros países del Mediterráneo, especialmente Grecia, Portugal y España. Y esa comparación a mí me parece muy interesante, pero por otra parte me lleva a una reflexión, es decir, si tenemos la coexistencia en varios países a lo largo de la década de los 60 de estos programas nuevos que conjugan transformación socioeconómica con mantenimiento de estructuras dictatoriales o a veces con puesta en marcha de estructuras dictatoriales, lo que quizás sería importante es conectar este hecho con la evolución de la Guerra Fría en los años 60, con la posición de Estados Unidos, que va a cambiar mucho desde el comienzo de la década hacia finales de la década, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un fenómeno que es supranacional y que abarca un número amplio de países y que incluso tiene justificaciones teóricas por parte de los teóricos de la modernización, que hablan de que primero hace falta el desarrollo socioeconómico para que eventualmente se llegue al político, e incluso tiene justificaciones entre algunos historiadores de la transición, franquistas o no, que nos dicen es que los años 60 pusieron en marcha las condiciones estructurales que hicieron posible la democratización posterior, con lo cual están dando retroactivamente la razón a quienes pensaban que estos eran los pasos. Yo me pregunto si no haría falta una visión desde fuera, es decir, desde fuera de los países concretos, que también tratara de entender los elementos geoestratégicos y los elementos también ideológicos y culturales que están detrás de esa evolución general. Tercera consideración y en parte también pregunta. Yo, al igual que Javier, que creo que en el enfrentamiento entre falangistas o entre azules, como se les conocería luego, y tecnócratas en los años 60, hay una lucha por el poder, hay una lucha entre dos redes, hay una lucha entre dos grupos, dos familias, en la terminología que se emplea con mucha frecuencia, pero creo que también que hay algo más. Creo también que hay algo más, que efectivamente no solamente hay un modelo de Estado, sino que el énfasis en desarrollo económico y social, que siempre subrayaban los del movimiento en todas sus intervenciones, tiene que ver con perfiles, tiene que ver con de sus integrantes, tienen que ver con su propio papel dentro del régimen como movilizadores de las masas o como conexión con las masas. Tiene que ver con el hecho de que ese alma social del falangismo desde un comienzo pues va a tener también una traducción, por ejemplo, en posiciones más keynesianas. Nos recordaban hace poco los artículos de Velar, de Fuentes Quintana y demás, pero es que ellos son los defensores del keynesianismo, que hacen una curiosa traducción, ¿no? Que llevan a que las visiones, el tercerviismo del primer falangismo se convierta ahora
en keynesianismo a finales de los 50 y sea lo que ellos en parte defienden. Bueno, todo esto yo creo que en sí exigiría una aclaración mayor, pero también me gustaría, que esto ya está, desde luego está fuera de tu libro, que reflexionaras sobre si esa división entre falangistas y tecnócratas en la que en los años 60 parece que los tecnócratas ganan todas las batallas, ganan las batallas de las políticas concretas, de situar a sus sujetos en buena parte de los centros de decisión, ganan la batalla de la gran política, con la ley orgánica del Estado, con la sucesión de Juan Carlos, en fin, parece que el futuro es suyo y sin embargo en la transición los que vemos que los grandes triunfadores son precisamente los azules, son los que han estado en el movimiento, gente, una generación más joven, pero son los herederos de ese movimiento enfrentado a los tecnócratas, mientras que los tecnócratas van a quedar en una segunda posición, van a quedar en una posición minoritaria y no van a ser ellos los que conduzcan el proceso de transición. Y yo mi pregunta era si tú crees que existe una conexión o que se puede establecer algún tipo de conexión entre esa evolución en los años 60 y lo que va a ocurrir en los 70, desde luego en un contexto muy distinto, y cómo las dos familias del régimen, los que en realidad se convierten en los reformadores del régimen, van a ser los que habían perdido todas las batallas hasta entonces. Bueno, no abundo mucho más en todo esto porque yo creo que tienes ahí ya tarea como para que estés hasta mañana y supongo que el público también querrá intervenir. Entonces, nada, muchísimas gracias por haberme invitado, por participar en este foro que creo que es tan interesante y nada, muy atento a tus palabras. Muchísimas gracias, sobre todo por leer el libro con tanto detenimiento, ¿no? Y ya lo había visto en vuestras reseñas y me hace mucha ilusión debatir todas estas porque son las preguntas clave, ¿no? Que también yo me he puesto durante el trabajo en este libro. Intento, si se me olvida algo, por favor, avisadme. Me he apuntado primero con respecto a las preguntas o consideraciones con Javier. Tu reflexión sobre los años 50 como década bisagra, ¿no? Que defiendo un poco en mi libro. Eso era importante para mí de dejar, es que no es mío, ¿no? Ya está establecido en la historia económica y tal, que los años 50 en el régimen de Franco, tanto allí como en otros países occidentales de Europa Occidental, son una especie de década bisagra y todos estos países no son en el 45 o en el 49 de repente economías de mercado libre, ¿no? Sino que es un proceso largo que lleva a la convertibilidad de la moneda, a la liberalización de los mercados interiores y exteriores. Y yo argumento un poco que España es parte de todo este movimiento y que llega un poco más tarde, pero no tanto, ¿no? Porque en Francia el famoso programa de estabilización se lleva a cabo en el 58, es decir, medio año antes del programa de estabilización en España. Luego comentaste en ese contexto que mencionaste un poco esos economistas falangistas, Fuentes Quintana, Velarde, ¿no? Que ya a principios de los años 50 abogan un poco por reformas económicas, sobre todo por una reforma del sistema fiscal, que eso es muy importante. Y que también, entonces, para decir que no son solo los tecnócratas, ¿no? Este grupo que aboga para estas reformas económicas. Yo intento demostrar esto un poco en mi primer capítulo sobre el año 1956, ¿no? Que es un amplio debate y no solo académico, sino también político, sobre esta necesidad de reformar el sistema económico. Em, Luego, criticaste un poco que estos dos grupos, ¿no? Supuestamente firmes, los azules por un lado y por otro lado los tecnócratas, que no es solo retórica, que no son solo luchas por el poder, sino que también hay culturas políticas diferentes. Y yo diría que sí, porque en primer lugar tenemos que diferenciar un poco entre economía, las propuestas económicas y las propuestas políticas.
Con respecto a las propuestas económicas, yo he intentado demostrar, ¿no?, que Solís y su organización sindical, que empiezan ya en los años 50 abogando por reformas económicas, y Solís busca una nueva razón de ser para la organización sindical y tiene toda la razón diciendo que es la organización sindical que debería llevar a cabo esta política de planificación, porque son ellos que tienen mejores estadísticas, que hacen sus congresos en las provincias y tal. Eso por un lado, ¿no? Y ese intento fracasa y eso lo intento demostrar un poco en el capítulo sobre el Banco Mundial, porque el Banco Mundial no quiere colaborar con estos, porque les ven como, y es una cita de la documentación del Banco Mundial, los ven como fascistas y deciden no colaborar con ellos, sino con el hombre gris en traje que se mueve en los círculos académicos internacionales, que es López Rodó, y con su equipo. Y yo creo que la diferencia central entre esos dos proyectos, si queremos hablar de estos, es politización o política o despolitización. El plan de López Rodó es despolitización y el Estado, ¿no?, como una máquina eficiente de desarrollo de bienestar, y que ya no hace falta la política y que la gente puede consumir, trabajar y tal, pero con esto va a desaparecer la política. Eso es un poco su plan. Solís se mantiene firme con su proyecto, o sigue siendo, es el proyecto de Falange, pero sigue siendo en los años 60 también la movilización de la población a favor del régimen, ¿no? Es su receta o su estrategia para estabilizar la dictadura y también más allá de la muerte del dictador. Es decir, el objetivo es idéntico de los dos grupos: estabilización de la dictadura, pero las recetas son un poco diferentes, y yo diría que sobre todo esto, politización y despolitización. Luego también creo que deberíamos distinguir un poco entre, no nos podemos fijar solo en el discurso, porque mucho es discurso político de Falange, también la escenificación, ¿no?, como defensores de la clase trabajadora y tal, y eso sí creo que son luchas por el poder, y deberíamos fijarnos también un poco en la práctica, y en la práctica yo he visto por lo menos que hay una colaboración bastante estrecha entre estos dos grupos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, uno de los ejemplos más importantes es Fraga, Manuel Fraga, que colabora estrechamente con Laureano López Rodó en los años 60. Luego, Javier, me preguntaste por la crisis política del año 1956 y dijiste que también que a ti que debería prestar más atención, si lo he entendido bien, un poco también a estos intentos de política cultural de Ruiz Jiménez, etcétera. Es verdad que yo no soy experta en este ámbito, y hay libros y artículos muy buenos sobre esta cuestión. Yo me he fijado sobre todo en la percepción de esta crisis por parte de los altos mandos del régimen, sobre todo los informes de Carrero Blanco, ¿no?, que he podido consultar en el archivo de la Universidad de Navarra, y allí la verdad es que esta política, esas iniciativas culturales casi no aparecen. Ellos están preocupados por la situación económica. ¿Y por qué? Porque esta también lleva consigo problemas sociales. Y esto es se centran en esto y luego en estos proyectos políticos de Arrese. Es decir, por eso quizá pongo más acento en esta cuestión. Luego viene una pregunta acerca del Opus Dei, y me alegro porque me gustaría debatir un poco sobre esto, que es una pregunta de Javier, pero también de Juan. Es un campo, es sumamente difícil, porque nosotros como historiadores deberíamos probar, ¿no?, que el Opus Dei o la ideología del Opus Dei tiene algo que ver con política económica, con políticas económicas concretas, etcétera, etcétera. Yo al principio había escrito un capítulo entero analizando el Camino, ¿no?, este libro de Escrivá de Balaguer, y intentar un poco hacer un análisis crítico de la ideología de este
manual, ¿no? para los miembros del Opus. Lo que encuentro allí es un catolicismo hiperortodoxo y también mezclado con el lenguaje este muy autoritario o fascista de los años 30, ¿no? Que se explica también un poco por el contexto, muy machista también, y claro, esta idea de santificación por el trabajo, de moverse en el mundo, ¿no? Y de dedicar, ¿cómo se dice esto? De llevar a cabo la propia santificación a través del trabajo en el mundo. Eh, no es un partido político ni es un programa político. Si nos miramos, los miembros del Opus que tienen un papel importante en la dictadura franquista, por ejemplo, el famoso trío, ¿no? de López Rodó, de Ullastres y de Navarro Rubio, vemos muy rápido que no es un grupo político cerrado, sino que hay luchas de poder entre ellos. Navarro Rubio viene de la organización sindical. Ullastres es economista y es más lo que se podía llamar un poco un experto, ¿no? Y Laureano López Rodó es un jurista administrativista y políticamente estos tres se pelean. De hecho, Navarro Rubio presenta su dimisión, ¿no? Por peleas con Ullastres y tal. Es decir, allí ya vemos que esto de grupo cerrado político no funciona. Yo diría que el Opus es una base de reclutamiento muy, muy sumamente importante, pero también como la ACNP un poco antes, y sobre todo es tan importante porque estamos en un sistema dictatorial y no tenemos partidos políticos, ¿no? Para reclutar a gente. Yo diría que esto sí, y claro que López Rodó conoce a su gente muy a menudo, no siempre, pero también a través del Opus y les pone allí en posiciones políticas. ¿Fue López Rodó tan importante? Yo diría que sí. En primer lugar, López Rodó es el mano derecha de Carrero Blanco y tiene una conexión directa con Franco. Y es uno de los políticos, no sé, es una posición de poder muy, muy, muy fuerte en los años 60 y primeros 70. Y eso se ve también que en cuanto matan a Carrero Blanco, López Rodó queda fuera y de un momento a otro y le ponen allí como embajador en la embajada de Viena y se queja mucho porque quería estar por lo menos en Estados Unidos, pero con esto, con la muerte de Carrero Blanco, también muere la carrera política de López Rodó. Entonces yo diría que es muy, muy importante y eso también me parece importante sobre todo hacia afuera, es la personificación de la nueva política franquista. Es un tío que tiene una carrera académica internacional, que habla un poco de inglés, que lleva este traje gris y desde fuera, tanto en Estados Unidos como también en Europa Occidental, es percibido no como un franquista que no para ellos no tiene nada que ver con esta gente del régimen, ¿no? Los azules en uniformes y tal, o con el fascismo, sino él es muy importante también su percepción para lavar un poco, para blanquear un poco este pasado fascista o los orígenes fascistas del régimen de Franco. Y yo diría que sí, que en estos años es uno de los políticos más importantes de la dictadura franquista que mueve allí los hilos. Luego, con respecto a la opinión política, yo no defiendo la tesis de Linz de pluralismo delimitado, ni quería decir que esto tenía algo que ver con una opinión pública libre y tal. Yo solo digo que, y eso es algo que viene de donde vengo, ¿no? Yo he estudiado aquí en Alemania mucho la dictadura nazi por una parte y también la RDA por otra. Y leyendo la prensa española a partir de la segunda mitad de los años 60, es flipante porque hay un nivel de debate público, de debates sobre cuestiones actuales, políticas, de economía, sociales y tal, que en comparación con otras no encontramos ese nivel de debate en otras dictaduras, ni en la dictadura nazi ni en las dictaduras del bloque de este. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Yo diría también que es una especie de válvula de escape, ¿no? Que el régimen deja allí debatir y estos debates al final no llevan a nada, ¿no? Yo no digo que es
un pluralismo o que es un debate libre, pero que sí está permitido cierta crítica a partir de los años 60 y en la percepción de los altos mandos del régimen. Ellos lo perciben como muy, muy peligroso. Es que aparece en todos los informes políticos, dicen, se nos ha ido de las manos lo de la prensa y esto se está minando las bases de legitimidad de nuestro régimen. Es decir, a mí me parece importante argumentar desde esta perspectiva, ¿no? El régimen mismo, los altos mandos, ven que se les va de las manos y a ellos lo perciben como algo muy peligroso con respecto a la estabilidad de la dictadura. También estoy de acuerdo que estos artículos en Triunfo o en Madrid o algo el efecto o los efectos son muy limitados, ¿no? Afectan a gente, normalmente a hombres más jóvenes con más educación que viven en ciudades, ¿no? Y son círculos pequeños o los efectos son bastante limitados y yo creo que también los mandos del régimen lo saben, pero hay un debate y hay una crítica constante de la política de régimen y tanto López Rodó como los otros altos mandos del régimen lo perciben como sumamente peligroso. Em, Luego, sí fue mérito de los franquistas el llamado milagro económico español. No, esto se explica y eso lo han explicado mucho mejor historiadores de historia económica, ¿no? Esto es un reflejo de los llamados Trente Glorieux, ¿no? En Europa. El milagro económico español no se explica sin el milagro económico europeo que tenemos en Italia, en Alemania y tal. Yo sí diría, y eso es un poco un argumento, que la planificación fomenta un poco la confianza tanto en el interior como en el exterior en la expansión económica y crea un clima propicio, ¿no? para el crecimiento de las inversiones privadas y tal. Yo sí diría que esto es importante, ¿no? Que esta categoría de confianza, ¿no? En expansión económica también la deberíamos tener en cuenta. Pero este milagro y todo este proceso se explica sobre todo ¿cómo se dice? Por el enganche, ¿no? de España en este milagro en el continente europeo de posguerra. Em, Ahora, Juan, tú me has preguntado también sobre que es un fenómeno supranacional, ¿no? Lo de las dictaduras que combinan un poco el crecimiento económico con estructuras políticas dictatoriales y la represión, etcétera. Y que en este contexto todo esto solo se explica en el contexto de la Guerra Fría. Yo diría o quizá puedes repetir un poco la pregunta, o lo he resumido bien, no lo sé. Y sí, no, lo has resumido bien. Lo que Entiendo un estoy pensando poco. es que si hablamos de un fenómeno que se produce en diferentes países a la vez, no se puede explicar evidentemente solo por elementos nacionales y por necesidades del régimen franquista en concreto, sino que tenemos todo un conjunto de países que evolucionan en el mismo sentido. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes que impulsan esto a nivel supranacional? Identificas tú que si es una fase concreta de la Guerra Fría, son intereses geoestratégicos, es lo que ocurre después de la Revolución Cubana, en fin, que ahí hay muchos elementos, ¿no? Que yo creo que sería interesante que también entrar en ellos. Sí, sí, sí. Sí, todo esto no se explica sin este contexto de la Guerra Fría, ¿no? Por un lado, por el milagro económico europeo, por otro lado, sin el contexto de la Guerra Fría y del ímpetu de España de formar parte de ese bloque occidental. Lo que yo he visto en todos los informes desde Estados Unidos, tanto como de los organismos internacionales, sobre todo del Banco Mundial, es que lo que a ellos les interesa, lo de la dictadura les da completamente igual. Lo que a ellos les interesa y que Oscar también está aquí y lo pone en sus artículos, es estabilidad política y eso es un antídoto, no sé si se dice así, contra el comunismo, ¿no? Y tienes toda la razón que esto también tiene que ver con este giro autoritario en las teorías de la modernización a finales de los años 50, principios de los 60, de los teóricos de la modernización estadounidenses,
que abogan, que dicen mejor estabilidad política para llevar a cabo esta modernización económica que democracia y estas cosas que en realidad no necesitamos, ¿no? Hay un artículo muy famoso sobre Turquía que demuestra el apoyo de los académicos de la modernización por una dictadura militar para llevar a cabo este salto a la modernidad industrial. Es decir, es verdad que las organizaciones internacionales tienen prohibido, ¿no?, meterse en cuestiones internas políticas, pero los informes del Banco Mundial son muy, muy interesantes porque el hecho de que España sea una dictadura no se problematiza en ningún momento, en ningún momento. Lo perciben como, y lo comparan a España constantemente con Italia, con Grecia, dicen como en otros países del sur de Europa y tal, pero cuestiones políticas no los veo allí. Luego al final me preguntaste también también por las diferencias, ¿no?, entre los llamados azules y los tecnócratas y refiriéndote un poco al desarrollo social. Y yo diré, sí, eso también espero poder demostrarlo en mi tesis, ¿no?, que la reacción de los azules y de la organización sindical a perder esta lucha por el liderazgo de la planificación económica, es decir, ahora nosotros vamos a hacer desarrollo social, luego también vienen con el desarrollo político, ¿no? Y en este contexto refuerzan un poco, eso no es nada nuevo, esto lleva ya, como dijiste bien, desde principios de la dictadura y viene de la falange y tal, pero se escenifican como defensores del mundo laboral contra el capitalismo desatado que fomentan López Rodó y su gente. Y no es solo retórica, ¿no? Porque de verdad en los años, en todos estos debates sobre subida del salario mínimo y tal, los de la organización sindical sí abogan por mejoras salariales o también, por ejemplo, estas críticas critican, por ejemplo, la política de los llamados polos de desarrollo, porque en estos centros falta infraestructura, falta vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo retórica esto, sino también ven allí un campo político, ¿no?, para perfilarse políticamente y en contra de los llamados tecnócratas. Espero haber contestado todo y si no, podemos volver también en el debate. Pues muchísimas gracias a los tres, Ana Caterina, a Juan y a Jaime, por tantos comentarios, preguntas y demás. Si os parece, tenemos tiempo para que quienes estáis conectados podáis intervenir. Tenéis los iconos, ¿no?, quizá más fácil, más ordenado, si no os importa clicar el icono de mano. Sí. Bueno, mientras animáis, se lanza Ismael. ¿Lanzo yo? Sí, sí. Bueno, me lanzo porque me habéis lanzado. Yo no quería hablar porque pienso que... no sé si se me oye. ¿Se oye? No. Ahora sí. Sí. Que bueno, que no era mi intención en principio hablar, pero bueno, sí que... ¿se me oye? Sí. No, yo, ya que he sido invitado, una cosa que me asalta, ha salido aquí un poco, que es lo que podríamos llamar, entre comillas, si queréis, el primado de la cultura y de la política. Cómo se articula esto en distintos momentos. En ese sentido, yo aflora ahora al final la cuestión que Ana Caterina niega, con mucho acierto, que ella esté hablando de un pluralismo limitado o cosas de este tipo. Yo creo que estamos de acuerdo. Pero a mí sí que creo que cuando hablamos de esas divisiones que se arrastran, azules, tecnócratas, que quieren, que no sé qué, bien, yo creo que
quizá vendría bien tener en cuenta que en cierto modo, a lo mejor, lo planteo como elemento de reflexión, a ver qué piensa Ana Caterina, aquí hay una estación en buena parte de tablas. Y esas tablas, entre unos y otros, es lo que hace que se pueden leer artículos de prensa en los años 50, en los primeros 50, que absolutamente hacen sangre unos contra otros. Vamos, aquellos de excluyentes y comprensivos. O sea, algunos disparan con artillería. Y eso, lo que quiero decir con esto es que esto no viene de después de los 50 o después de los 60, sino que arrastra una situación en que nunca muere nadie del todo y que por lo tanto, y eso Franco lo consiente, hasta que se pasan de raya. Pero en principio deja que se ataque, hasta que se pasan de raya, porque luego no se van a poner a penalizar a los azules o a los tecnócratas. Cuando dice que se le va de la mano, se van a poner a penalizar a los de fuera del régimen que se están colando. No porque sea no a unos u otros, sino a los que de fuera. Entonces, claro, yo creo que esa idea de que de alguna forma hay ciertos avances en la dictadura en términos políticos obedece más a lógicas, diríamos, de relación entre el régimen y los elementos dinámicos que se van produciendo al margen de él. Se hablaba Javier, se cuadernos para el diálogo, los nuevos economistas, la nueva cultura, etcétera, etcétera. Pero bueno, ni siquiera quería hablar. O sea, pero no sé qué piensa de Caterina de eso. Si os parece, quizá por cuestión de tiempo podemos acumular. No era consciente de estar obligando a Ismael a hablar, al que no voy a obligar a hablar porque sí que tiene el icono de la mano levantada, es a Fran Jiménez, además autor también de PUF, es el autor de Masculinidades en Vertical, así que muchísimas gracias, Fran, y encantados de verte, aunque sea en formato online. Bueno, perdonadme que tengo la cámara apagada, pero estoy en mi casa aquí haciendo tareas y bueno, es mejor apagarlo durante un rato. Bueno, quería empezar la intervención pues dando tanto las gracias a la editorial, ¿no?, como a la autora por el texto. No lo tengo ahora mismo conmigo, pero fue una de las lecturas pues, más gratificantes que tuve el año pasado y bueno, me parece todo un acierto pues, que se haya publicado este libro en castellano, que se haya publicado también en el sello de esta colección, pues no sé si por iniciativa de su editora o por la propia autora, pero bueno, que es un texto que al final en alemán, pues es una lengua que no suele ser tan utilizada, ¿no? o tan fácil de aprender, ¿no?, por nosotros y nosotros, y bueno, ha sido todo un acierto y es un libro además que, pues bueno, que se lee muy fácilmente, a pesar de ser un libro de teoría política y de teoría económica, con esa vida de López Rodó, ¿no?, que facilita la lectura, que en algunos momentos incluso pues, engancha, ¿no?, por ver los detalles biográficos. Pero bueno, yo leyendo el libro hay un concepto que está continuamente en mi cabeza y que creo que es una de las grandes aportaciones de este trabajo, que es el concepto de neoliberalismo. Es una palabra que existe mucha reticencia, ¿no?, pues, a utilizarla dentro de la historiografía española, que es un concepto también clave pues, en los ensayos de sociología, de política, de historia, en otras historiografías, y que bueno, que en este libro la verdad que no aparece tanto como me hubiera gustado, no sé, pues bueno, por la trayectoria historiográfica de la autora, por la historiografía, la influencia alemana, por la influencia española, y bueno, me gustaría que pues en su respuesta ahondara un poco en esta cuestión. Creo que el libro pues, ayuda a reflexionar, ¿no?, pues, sobre el papel que pudo tener España, sus intelectuales, las distintas culturas políticas, ¿no?, en el desarrollo del neoliberalismo, ya sea como una ideología propia, como un movimiento, ¿no?, intelectual, político, ¿no? Y bueno, también me gustaría preguntarle, también por parte del público, pues bueno, qué líneas se le ocurren, ¿no?, que se pueden transitar a partir de su trabajo, ¿no?, o qué temas, otros personajes que también puedan ser interesantes para analizar
esta evolución política y económica, ¿no? O instituciones, o discursos, ¿no? O momentos que pueden ser, pues bueno, interesantes para profundizar en esta cuestión. Muchas gracias, Fran. Como veo que también están Verónica y Óscar, podemos acumular de dos en dos. Si te parece, Ana Caterina, puedes contestar y luego pasamos la palabra a Verónica y a Óscar. Gracias. Vale, muchísimas gracias Ismael y Fran. Ismael, en primer lugar, yo estoy de acuerdo, ¿no? Claro que hay continuidades, ¿no? Que todo esto viene de estos debates ya en los años 50. Yo solo diría que Laureano López Rodó no viene directamente de este debate de excluyentes y exclusivos y tal, sino que viene un poco desde fuera, ¿no? Y yo he intentado demostrar que sus ideas de Estado y de la sociedad no vienen tanto, no son marcadas tanto por estos debates, diría yo, ¿no? Dentro del régimen franquista y de las disputas entre las diferentes facciones, sino que se explican más por las influencias internacionales que percibe a lo largo de su carrera académica en los años 40 y 50. Pero claro, por supuesto, todas estas luchas de poder tienen ya sus raíces antes y se modifican un poco, ¿no? En los años 60 y se crean nuevas alianzas y tal, pero todo esto tiene una historia un poco más larga. Luego, Fran, muchísimas gracias por tus amables palabras sobre el libro. Primero lo del concepto neoliberalismo no aparece porque no son liberales. Y eso es que los franquistas no son liberales y en este momento, a finales de los años 50 y principios de los 60, nadie lo es en Europa Occidental, ¿no? Quizá los alemanes de Alemania Occidental, ellos todavía no quieren esto de la planificación y tal por toda la experiencia en el régimen nazi, pero por lo demás, todos los Holanda, Francia, todos estos países con esta maquinaria de planificación que montan ya en los años 50, no son liberales, sino son fuertemente intervencionistas, ¿no? Es cierto que la base para el milagro económico español, tanto como para el milagro italiano, es la liberalización, la lenta, la gradual liberalización del mercado interior y exterior a lo largo de los años 50 y la convertibilidad monetaria. Pero la política, las políticas de planificación en boga en los años 50 y 60 en Europa Occidental son intervencionistas y no tienen nada que ver con el liberalismo. Esto viene, todos estos debates entran en España tanto como en otros países occidentales a finales de los años 60, principios de los años 70, ¿no? Se empieza a hablar, a debatir todos estos nuevos conceptos de Friedman y no sé qué, pero en este momento no. Luego tu pregunta es muy interesante, si hay otros personajes, tal, los que se deberían investigar un poco más. Yo sé que ahora hay un estudio, creo que se va a publicar sobre Navarro Rubio, ¿no? Que es una persona un personaje muy interesante. A mí me interesaría mucho hacer algo sobre Ullastres porque me parece un economista bastante inteligente y me gustaría, ¿no? Que lleva también todas estas conversaciones con la Comunidad Económica Europea y tal, y a mí me parece un personaje interesante. Yo siempre he pensado que a mí me gustaría hacer más sobre el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, porque yo me encontré con este instituto trabajando sobre López Rodó, antes no sabía lo que era, y hay pocos estudios históricos sobre este instituto tiene un estatus muy importante en las organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, que muchas o casi todas las ideas que López Rodó tiene sobre desarrollo económico no vienen de leer a los teóricos modernizadores, a Rostow, a los económicos y tal, sino que vienen de este instituto. Y a mí me parece, casi no hay estudios sobre este instituto, hay algunos administrativistas que han publicado algo, pero es sumamente interesante. Yo solo investigué un poco en la revista de este instituto en los años 50 y habría que hacer algo sobre esto, porque a mí me parece un agente muy, muy importante y desde hasta ahora
menospreciado de todo este empeño de desarrollar y de modernizar el mundo, ¿no? Que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Verónica. Ay, no te vemos ni te escuchamos, Verónica. Ahora, ya. Sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. Perfecto, perfecto. A ver, no sé si se me ve. Ahora, ya. Ana, muchas gracias por compartir tu trabajo y ser tan generosa. Mira, yo tengo básicamente una pregunta dividida en dos partes. Este tipo de, todos los proyectos sociopolíticos traen aparejados también discursos sobre algunos temas que son fundamentales para la vida social. Uno de ellos es la cuestión de la demografía y del crecimiento poblacional. ¿Has podido rastrear cuáles eran los discursos o los proyectos sociopolíticos en estas fracciones de clase que impugna respecto al crecimiento demográfico, a la natalidad, a la demografía del país, por una parte, y por otra parte, los discursos de estas fracciones de clase en torno a la pobreza y a los pobres? ¿Has encontrado ejes de análisis que también puedan marcar diferencias, similitudes entre, entre las posiciones de cómo se abordan estas cuestiones como proyectos sociopolíticos de mediano y largo plazo que construyen orden social, legitimidad y consensos o disensos? Básicamente sobre esos dos temas te quería preguntar, que son los que yo trabajo desde la sociología y me interesan. Y muchas gracias por tu trabajo, muy interesante. Además me recuerda mucho a algunas cuestiones que también se han escrito sobre México y la modernidad autoritaria impulsada por el PRI y el milagro mexicano también. Entonces encuentro similitudes interesantes respecto a los procesos de modernización económica y antes también respecto a los positivistas durante el porfiriato. Entonces suele haber líneas de continuidad y entre proyectos socioeconómicos en diferentes momentos de la historia, pero que van confluyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no te había reconocido, Verónica. Verónica Ramírez, profesora de la Universidad de Valencia, del Departamento de Sociología. Somos compañeras, un gusto verte. Óscar, Gracias. tenías la mano. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Primero, enhorabuena, Catarina. Yo creo que ya te lo he dado más, anteriormente, pero bueno, ya sabes que tu libro me gusta mucho. Yo creo que tiene muchos puntos fuertes, pero para mí posiblemente su principal mérito es que contribuye a situar el caso español en el proyecto global del desarrollo en los años, buenas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y por eso mismo yo creo que un aspecto muy interesante a explorar y que creo que en tu libro no te explayas lo suficiente es indagar sobre las bases conceptuales, intelectuales, ideológicas de ese proyecto de modernización autoritaria. Es decir, muchas de esas ideas que vienen del extranjero y que están relacionadas con las teorías de la modernización, la teoría del fin de las ideologías, las teorías elitistas y tecnocráticas sobre la democracia, es decir, todo un cuerpo doctrinal, principalmente elaborado en las universidades norteamericanas, aunque también en otros nodos del conocimiento occidental, y que básicamente lo que están haciendo es reaccionando a todos los cambios que se están produciendo en el tercer mundo, la descolonización, el profundo cambio social global, el aumento del atractivo del modelo de desarrollo comunista en muchas de esas partes del sur global y cómo estas teorías un poco lo que intentan es canalizar todos esos procesos de cambio social en una dirección favorable a los intereses geopolíticos del bloque occidental y cómo todo esto también se refleja en España y cómo va llegando a través de toda una serie de canales transnacionales, porque al fin y al cabo España es verdad que no, ni en términos políticos ni geográficos forma parte del proyecto del tercer mundo, pero
tú lo pones también muy claro y de relieve en tu libro, para los burócratas de las organizaciones internacionales, para los oficiales y diplomáticos norteamericanos, España tampoco era un país plenamente asemejable o equivalente a los países de su entorno eurooccidental. Era más bien, formaba parte de ese cajón desastre de los países en vías de desarrollo, que eran países con unas características o circunstancias históricas, geográficas, políticas muy dispares, muy heterogéneas, pero que todos estaban definidos por el subdesarrollo o el retraso respecto a los patrones políticos, económicos del mundo occidental. Y claro, yo creo que un punto que podrías haber desarrollado más en tu trabajo. Claro, esto es siempre la pregunta de, esto me gustaría que estuviese en tu libro, claro, pero es que el libro va sobre unas cosas y no sobre otras, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un campo de exploración interesante, ver cómo todas esas ideas van llegando a España y se utilizan por los tecnócratas de forma selectiva, obviamente, son reelaboradas en función de los propios intereses del bloque de poder dominante tecnócrata en España. Pero yo creo que eso era un punto que quería comentarte. Pues, Contesto, ¿no, Cira? parece contestas y luego veo que Vale. Juan y Miguel Ángel para la Vale, siguiente vale. Voy intervención. a contestar brevemente. Y empiezo con Oscar. Oscar, muchísimas gracias. Y la verdad es que quizá debería haberlo puesto mejor en el libro, porque yo vengo precisamente de allí. Yo hice un seminario sobre teoría, todavía siendo estudiante, sobre teorías de la modernización y todos estos debates en los años 50 y 60. Allí empecé, ¿no? a estudiar todo este campo, ¿no? que desde los años 2000 es un campo de investigación enorme, sobre todo en Estados Unidos. Y yo venía de allí y pensé, bueno, todo esto lo voy a encontrar ahora en España y en los debates españoles. Todo esto sobre modernización autoritaria, el debate que dice sobre el fin de las ideologías. Hay una adaptación española, ¿no? de Gonzalo Fernández de la Mora, pero es un poco, eso sí se discute, se percibe, pero no los encontré y encontré que López Rodó, y eso es lo que acabo de decir con respecto al Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, no coge sus ideas de todos estos debates. Él no tiene ni idea de estas teorías de modernización. El único que aterriza en España es Rostow. Y no es casualidad, porque Rostow tiene un éxito enorme, ¿no? Porque él no es economista, es historiador, ofrece una explicación bastante simplista, ¿no? de ese proceso en 5 etapas hacia el crecimiento económico. Y Rostow sí tiene un éxito enorme y también aparece varias veces en mi libro hay una correspondencia con Laureano López Rodó. Rostow tiene mucho éxito, pero este es el único intento de Laureano López Rodó de establecer un poco un lazo, ¿no? con estos debates más bien económicos y sociológicos en Estados Unidos. Por lo demás, todo esto viene de estos debates internacionales sobre scientific management, ¿no? por un lado, y también por las ciencias administrativas. Por eso yo me esperaba encontrarme con todo esto en España, pero las teorías económicas de modernización no tienen ningún papel en todos estos debates. Luego, aparte de esto de Estados Unidos, sí hay una orientación muy fuerte y eso es hacia Francia. Es verdad, ¿no? que los planes de desarrollo franquistas eran casi una copia, ¿no? de la planificación francesa, sobre todo en la Quinta República. El cuarto plan de desarrollo francés es el modelo y allí hay una orientación muy fuerte, pero no hacia estas teorías de modernización. Sin embargo, el régimen franquista se aprovecha mucho, ¿no? de todos estos debates porque generan una percepción muy, muy positiva en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos de ese régimen tan estable y autoritario. Em, Verónica, muchísimas gracias también y quizá hablamos un poco del milagro ese mexicano que también
interesaría. Tú me preguntaste por discursos políticos sobre demografía, crecimiento demográfico y también sobre pobreza. A los planificadores franquistas, todas estas cuestiones al principio no les interesan para nada. Lo único que les interesa es el crecimiento económico. Y allí empiezan ya con la crítica, ya a principios ya a partir del 62, ¿no? Cuando se monta la Comisaría de Plan de Desarrollo con sus ponencias y tal, allí empieza ya la organización sindical a criticar fuertemente que solo se interesen por el crecimiento económico y dejan aparte todas las transformaciones sociales que lleva esto consigo. La Comisaría de Plan de Desarrollo reacciona montando una ponencia más que se llama Factores Humanos y Sociales en el Desarrollo, y allí trabajan sociólogos, demógrafos y tal, y esta monografía de esta ponencia no se publica hasta el año 1965, y para que no aparezca tan mal, fingen allí en el... ¿Cómo se llama esto? En los libros el año de publicación pone 1963, aunque se publica en 1965. Es un poco un truco de la Comisaría de Plan de Desarrollo. Y es esto, sobre todo este debate sobre pobreza, que también llega a España, que es un debate internacional, ¿no? De los años 60, con Johnson y su War Against Poverty y tal, todo este debate llega también, sobre todo, a través de una nueva generación de sociólogos a España, y eso es una crítica fundamental, ¿no? Aparte de las diferencias regionales en el desarrollo y tal, pero este debate de pobreza llega a España y es una de las críticas fundamentales de la política del Plan de Desarrollo franquista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Caterina. Pues si os parece, podemos acabar con Juan y con Miguel Ángel, que son las palabras que están pedidas. Muchas gracias, Juan. Y no, yo quería intervenir nada más porque en una de las respuestas de Ana Caterina ha dicho que ella no utiliza el término neoliberalismo en su libro, efectivamente no lo hace, porque no hay liberales en Europa en la época. Y yo creo que en los últimos años han aparecido una serie de historias del neoliberalismo, con el libro, por ejemplo, el de Slobodian, o pues, también el de Plehve, en fin, hay toda una serie de obras que lo que están contando es que sí que existe una corriente muy vinculada al ordoliberalismo, a la Montpellier Society y a todo un conjunto de autores que vienen en parte de la Escuela Austriaca de Economía y tal, que son un grupo minoritario y, digamos, a la defensiva, en algunos países no tanto, como la República Federal Alemana, pero que tienen bastante influencia en países de modernización autoritaria. Y yo citaba que hay un estudio en concreto sobre la Universidad de Navarra que nos cuenta que la Universidad de Navarra es un centro de difusión del neoliberalismo en España desde los años 60 y que muchos de sus integrantes son socios de la Montpellier Society y de esta red, que es una red pequeña, son 600 personas en el mundo, pero gente muy influyente con posiciones clave. Y tienen especial importancia en países como México, como Argentina. En los años 60 van a estar oponiéndose con argumentos propios del neoliberalismo a las reformas fiscales redistributivas y diciendo que primero hay que acumular capital para el desarrollo. Entonces, que yo creo que por ahí, bueno, que veo que por eso no había respuesta a mi pregunta, pero yo creo que eso es una vía a explorar, que a veces damos por supuesto que no había liberales, que todo el mundo era keynesiano, pero había una minoría influyente, que no eran cualquiera, que tenían posiciones en organismos internacionales, que llegaban a académicos importantes y que desarrollaban todo un discurso que era una modernización más favorable al empresario, más favorable a la acumulación de excedentes, menos redistributiva, que se oponen a la Alianza para el Progreso en América Latina, al tipo de reformas que propugna. Y yo creo que eso es un ámbito interesante es un comentario, no es una pregunta, ¿no? Pero que eso está ahí presente. Nada más será eso. Gracias. Pues Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar yo quiero empezar agradeciendo a Cira y a Julián y a Empresas Universitarias de Valencia que hayan puesto en marcha esta iniciativa, ¿no? Que de alguna manera yo creo que puede ser relevante, es una iniciativa más a la hora de tener un foro de debate, ¿no? De libros tan interesantes, no sé si me oís bien. Sí, tan interesantes como desde luego lo es este.
Eso para empezar. Y en segundo lugar, agradecer a Ana Caterina que esté una vez más con nosotros. Digo una vez más porque yo presenté este libro en Zaragoza presencialmente y hemos tenido ocasión, ¿verdad, Ana Caterina, también de compartir otros momentos de discusión? Por lo tanto, no tengo especiales dudas ni cuestiones que plantear, pero sí quería hacer una reflexión y luego una pregunta, Ana Caterina, a ver lo que nos dice. La primera reflexión es, cuando uno lee el libro se da cuenta hasta qué punto López Rodó es una figura de un fuerte componente autoritario. Bueno, obvio, no digo nada novedoso, pero quiero decir, es una persona que tiene una trayectoria desde los primeros momentos muy ligadas al bando franquista en la Guerra Civil, con su militancia en Falange desde el principio, con una influencia muy grande del pensamiento alemán, casi de genealogía intelectual nazi. Forshoff es en ese sentido una persona que le va a influir mucho en sus conceptos, por lo tanto no es alguien de alguna manera alternativo dentro de la dictadura franquista para una vía diferente, sino un elemento que está presente, ¿no? Que forma parte desde el principio. Constitutivamente, por decirlo así, y desde ese punto de vista, esa contraposición, lo que se ha hablado un poco antes entre otros intervinientes, entre Falange y catolicismo político y luego Opus Dei, siendo obviamente una realidad y un enfrentamiento muy crudo, en algunos momentos, tiene unos elementos comunes, como sabemos también, de reforzamiento de la dictadura franquista, de identificación con los rasgos más autoritarios, porque a veces se quiere poner el acento en lo contrario. Yo creo que además eso se ve no solamente en los orígenes, en esa temprana militancia casi adolescente, ¿no? En los primeros momentos de López Rodó, sino también en los momentos finales, cuando la dictadura encara ya un momento de crisis. López Rodó volverá a citar a José Antonio Primo de Rivera, y no solamente por razones de esgrima política con los que se meten contra él, sino porque yo creo que por encima de todo es alguien que está identificado con la obra de la dictadura. Y yo creo que uno de los grandes problemas dentro de la lucha por el poder que van a tener, y me parece que ha sido Juan el que lo ha dicho, es que a los falangistas les da rabia que les tome la delantera. Es decir, no porque estén defendiendo un proyecto económico-político diferente, sino porque esa especie de keynesianismo peculiar, autoritario, de los Fuentes Quintana, de los Velarde, de las cosas que podía pensar Solís, es decir, con una presencia del Estado, se les adelanta López Rodó en buena medida y se lleva el gato al agua desde el punto de vista de reorganización del Estado, ¿no? de reconfiguración del Estado y de una administrativa, quiero decir. Y eso yo creo que no les gusta nada, claro, porque no tanto porque se esté, bueno, son cosas que se pueden discutir mucho, evidentemente, pero porque se esté confrontando un modelo muy diferente, sino que porque precisamente una parte de sus reflexiones o de su iniciativa se las ha arrebatado este sector tecnocrático, y singularmente López Rodó, que es verdad que se convierte en el elemento principal de odio o de rechazo de todos estos sectores falangistas. Entonces, yo creo que estas cuestiones, aunque siempre se puede matizar mucho y habría que diferenciar momentos, evidentemente, a lo largo de los años 60, pero yo creo que no lo deberíamos olvidar, ¿no? Y me gustaría saber un poco cómo lo ve Ana Caterina. Y una última cuestión, como decía, desde que escribiste la tesis, además de la salida del libro, que fue en el 23, pero tiene un origen, aunque hubiera cambios y hay alguna modificación, y desde la salida de la versión alemana, ¿no? De Franco Moderne en alemán, ¿cuál ha sido la sensación que has tenido, es decir, después de reflexionar, de sacar el libro, de confrontar con compañeros historiadores españoles, qué elementos, ¿no? ves tú si realmente te has reafirmado, si hay elementos de cambio? ¿Tú has visto una postura diferente tuya, ¿no? respecto a tu propia obra en este tiempo que ha pasado? Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana Caterina.
Sí. Gracias, Juan, por el comentario y creo que tengo que leer este libro sobre la Universidad de Navarra, que suena muy interesante. Y veo muchos elementos, ¿no? De no vamos a distribuir la renta, primero tiene, como dice López Rodó, crecer el pastel antes de hacer una distribución de la riqueza y tal. Son argumentos que vienen de allí y que luego vienen reforzados por esta corriente neoliberal. Miguel Ángel, también muchas gracias y muchas gracias por venir. Yo diría que sí, López Rodó, fuertemente autoritario, copia allí un modelo de un pensador nazi que es discípulo de Carl Schmitt, pero al igual que Fausto, Laureano López Rodó también es muy interesante porque es un poco más inteligente, ¿no?, que los nazis burdos, porque su modelo también funciona en el mundo después de 1945. Y eso es lo que hace, es una operación que Fostov ya hace, ¿no? Fostov primero en el 33 escribe, como tantos intelectuales y académicos alemanes, un libro que se llama El Estado Totalitario, Der Totale Staat, en el que Fostov diseña un poco como él se imagina el llamado Tercer Reich, ¿no? Y se ve confrontado con una crítica muy, muy dura de las SS y de los sectores de juristas de las SS, porque ellos dicen que es un etatista. Es el reproche, que no, que el partido, que menos valora el partido, ¿no? El partido nazi, y que es un etatista y que su concepción no encaja con la verdadera esencia nacional socialista. Entonces, Fostov ya a finales de los años 30 desarrolla este escrito sobre el Estado como proveedor de la procura existencial, ¿no? Y él se centra en el Estado. Y eso es lo que López Rodó también dice, el Estado como ¿no? El partido lo dejamos al lado porque después de la Segunda Guerra Mundial mejor no, ¿no? Y vamos a necesitamos un Estado fuerte y a través de este Estado podemos llegar a la despolitización de la gente, etcétera, etcétera. Es verdad que en el 67, 68, con la crisis económica y tal, López Rodó, por lo visto, se siente bastante amenazado ya y vuelve a citar José Antonio, vuelve a volver un poco a entre comillas, la esencia del régimen y deja al lado gradualmente, y eso es muy sorprendente verlo, cómo deja aparte su discurso muy técnico, muy científico, muy sobrio y vuelve un poco a la retórica de régimen que recuerda casi la retórica de los años 40 al final, en su defensa, por ejemplo, del tercer plan de desarrollo. Yo también creo que es lo que, pero eso sería el argumento, ¿no?, de que es principalmente una lucha de poder, y yo también afirmaría esto, ¿no?, que López Rodó se adelanta y sobre todo esto del Banco Mundial, porque José Solís está muy, muy seguro de sí mismo y él cree que va a llevar a cabo esta política planificadora con su organización sindical, y allí López Rodó se adelanta por los contactos y por la percepción como fascistas, ¿no? Y allí surge esta línea divisoria entre estas dos facciones. Lo mismo pasa ya con respecto, por ejemplo, a la reforma administrativa, lo que ha enseñado Nico Sesma, ¿no?, que ya Falange ya y estos politólogos, sociólogos, juristas falangistas quieren llevar a cabo una reforma administrativa, pero Laureano López Rodó se adelanta en la segunda mitad de los años 50. Yo, con respecto al libro, me ha hecho ilusión en primer lugar, que aquí en Alemania se haya percibido como un libro sobre dictaduras, sistemas autoritarios en el siglo XX y no como un libro, Miguel Ángel, tú y yo ya lo hemos hablado, en Alemania la historia de España no interesa a nadie. Hay que decirlo como es, no interesa a nadie, y a mí me ha hecho ilusión que se haya leído, por lo visto, como un libro sobre una dictadura europea, ¿no? Y que no se ha percibido como un libro sobre un país que no nos interesa aquí, o a los alemanes, ¿no? A mí sí, mucho, pero a los alemanes en general no. Y yo lo que cambiaría ahora, y esto llevo porque también estoy con un proyecto ahora comparado,
A mí me gustaría ahora trabajar mucho más en la comparación del caso español con otras dictaduras, las dictaduras también del este de Europa en los años 50-60, tanto con estos como la comparación con las dictaduras militares en Latinoamérica y en Asia. A mí me parece sumamente interesante. Las estrategias, las retóricas de legitimación se parecen muchísimo. También hay una admiración bastante grande por el régimen franquista y su política de modernización en Latinoamérica, por ejemplo, y a mí me gustaría mucho profundizar un poco más en este aspecto. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Son las 8:15, si os parece lo podemos dejar aquí y os agradecemos muchísimo, por supuesto, a Ana Caterina, a Juan y a Javier la participación, a Ana Caterina además su libro y a todos y a todas los que os habéis conectado y habéis estado aquí esta tarde compartiendo con nosotros, pues también muchísimas gracias. Esperamos veros más adelante en primavera si hacemos la segunda conversación sobre libros de PUF, os iremos informando y bueno, pues esperemos que este catálogo estupendo pues podamos irlo revitalizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo nada más. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo.